Hola, qué bueno que nos acompañas hoy. Vamos a meternos de lleno en algunos conceptos de filosofía. Hola, ¿qué tal? Sí, la idea es desglosarlos juntos. Exacto. Porque, a ver, la filosofía a veces puede ser complicada, ¿no? Así que hoy queremos buscarle la vuelta, hacerla más clara. Ujú. Vamos a seguir el material de las semanas 5, 6 y 7 de un curso: el ser humano, la lógica y los argumentos. Un recorrido interesante, sin duda. Sí, y la idea es que sea un enfoque accesible, muy práctico. Empezamos con la pregunta base. ¿Qué es el ser humano? Semana 5. Bien, Luego, las herramientas del pensamiento, la lógica, de la semana 6. Y cerramos con cómo armar buenos argumentos y, bueno, cómo detectar los malos, ¿no? Las falacias. Semana 7. y viendo ejemplos concretos, eso ayuda mucho. Justo. Vamos a revisar algunos ejercicios. Así que, bueno, empezamos este viaje intelectual. Vamos. Entonces, la primera gran pregunta. ¿Qué o quiénes somos? La semana 5 nos mete de lleno en esto, ¿eh? Empezando por lo biológico. Exacto. Que es como la base, ¿no? Biológicamente, pues, somos Homo sapiens, primates, homínidos. Con historia larga, además. Sí, más de 300.000 años según unos restos de Marruecos. Y somos materia, claro. Hay un dato curioso del Museo de Washington. Ah, sí. Sí, que detalla la composición de un cuerpo. Tanta agua, tanta grasa, fosfato, o sea, pura química y física. Pero no somos solo eso, obviamente. Para nada. La ciencia, bueno, Darwin sobre todo, nos ve como producto de la evolución, muy distinto a las visiones más míticas o religiosas que hablan de creación divina, dones especiales, ¿sabes? Claro. Pero si solo fuera biología, esto sería corto. Los materiales dicen que somos mucho más complejos. ¿Cuáles serían esas características clave? Esas que nos definen más allá de lo biológico. Mm, yo destacaría quizás tres cosas fundamentales que se mencionan. Primero, que somos seres lingüísticos. El lenguaje. Exacto. No solo para hablar, sino para pensar, para entendernos a nosotros mismos, para construir conocimiento juntos. Segundo, somos seres histórico-culturales. O sea, no flotamos en el vacío. Para nada. Estamos súper marcados por nuestra época, nuestro lugar, las costumbres, la historia que heredamos y que también cambiamos, claro. ¿Y la tercera? Que somos conscientes de nuestra finitud. Sabemos que nos vamos a morir. Uf, eso es fuerte. Sí, genera angustia, obvio, pero también es lo que nos mueve a buscarle sentido a la vida, a dejar algo, ¿no? Somos esa mezcla de todo. Cuerpo, mente, emociones, sociedad. Todo junto. Un ser integral. Qué interesante cómo esa idea de ser integral ya estaba ahí, de alguna forma, en los filósofos clásicos. Aristóteles, por ejemplo, nos dejó dos etiquetas famosas: animal político. Ujú. Y animal racional. Exacto. A ver, animal político, ¿qué significaba exactamente para él? Pues que somos sociales por naturaleza. Necesitamos vivir en comunidad, en la polis, la ciudad-estado griega. No solo para sobrevivir, sino para realizarnos como personas, para alcanzar la eudaimonia. Eudaimonia. Eso es como la felicidad, la vida buena. Algo así, pero más profundo. Como una vida plena, floreciente. Y eso, para Aristóteles, solo se lograba en sociedad. Entiendo. ¿Y lo de animal racional? Ah, eso es clave. Tenemos logos, que es razón, pero también palabra, lenguaje articulado. Y eso nos permite pensar, distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, algo que según él nos diferencia radicalmente de los otros animales. La razón como nuestro superpoder, digamos. Algo así es la base para conocer, para la virtud. Y fíjate, esa idea de la racionalidad como guía todavía resuena mucho hoy, por ejemplo, en cómo se piensa la toma de decisiones en las empresas, en la administración. Damos un salto gigante en el tiempo y llegamos a visiones más modernas. Marx, por ejemplo. Él tenía una idea muy distinta, ¿no? Totalmente distinta. Para Marx, lo que nos define es el trabajo, la praxis productiva. ¿Cómo así? Al transformar la naturaleza para cubrir nuestras necesidades, nos transformamos a nosotros mismos y a la sociedad. O sea, el trabajo consciente, planificado, eso es lo que nos hace humanos, nos diferencia de los animales que actúan por instinto. Pero él era muy crítico con el trabajo en el capitalismo.
Claro, porque decía que genera alienación. El trabajador no se siente dueño de lo que hace ni de lo que produce. El trabajo se vuelve solo un medio para sobrevivir, pierde ese potencial humanizador. Entonces, para Marx, somos más bien seres sociales y económicos. Fundamentalmente seres sociales, definidos por las relaciones de producción, y seres históricos, moldeados por la economía de cada época. Ok, de la razón y la política en Aristóteles, pasamos al trabajo y la economía con Marx. Y luego llega el existencialismo y le da otra vuelta de tuerca, ¿no? Pone el foco en el individuo, en la libertad. Exacto. Sartre, Jean-Paul Sartre, lo dijo en una frase que es, potentísima. La existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que no nacemos con un propósito fijo, con una naturaleza definida. Primero existimos, ¡pum!, aparecemos en el mundo. Y después, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, vamos definiendo quiénes somos. Somos pura libertad. Lo llama ser para sí, conciencia proyectada al futuro. Suena liberador, pero también da un poco de vértigo, ¿no? Sartre mismo decía que estábamos condenados a ser libres. Justamente, no podemos no elegir. Y cada elección que hacemos, ojo, no solo nos define a nosotros. Según Sartre, crea un modelo de cómo debería ser la humanidad. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Total, somos responsables de todo lo que somos, sin excusas. Ni Dios, ni la biología, ni la sociedad nos dictan la esencia. Y esa responsabilidad radical, claro, genera angustia, pero también, dice Sartre, es la fuente de nuestra dignidad humana. El foco está puesto ahí, libertad y responsabilidad individual, muy diferente a Aristóteles o Marx. Y aunque suenen muy filosóficas estas ideas, ¿cómo aterrizan en algo como la administración, la gestión de personas? Pues tienen su aplicación, fíjate. El existencialismo, con ese énfasis en la libertad y la responsabilidad, inspira prácticas como, dar más autonomía a los empleados. Empoderamiento, que le dicen. Eso, delegar, dar herramientas, fomentar que la gente se comunique abiertamente, reconocer sus logros. Cuando la gente siente que puede construir su identidad y propósito en el trabajo, pues aumenta la satisfacción, la productividad. Tiene sentido. Y conecta mucho con el humanismo, ¿sabes? Esa corriente que pone a la persona, su dignidad, su potencial en el centro de todo. Ya no recursos humanos, sino personas. Pues suele generar más compromiso, más lealtad, al final es más productivo también. Fascinante ver esos hilos conectando la filosofía con la oficina casi. Ahora, si nuestras acciones nos definen, como decía Sartre, necesitamos que nuestro pensamiento sea lo más claro y correcto posible, ¿no? Definitivamente. Y eso nos lleva de cabeza a la semana 6, la lógica. Exactamente. La lógica es eso en esencia, la ciencia del razonamiento correcto. Nos da las herramientas para ver si una conclusión sale válidamente de unas premisas, para distinguir un argumento bueno de uno que solo lo parece. No se trata de qué pensar, sino cómo pensar bien. Justo eso. Cómo estructurar el pensamiento. Y esto de estudiar el pensamiento viene de antiguo. Sí, tiene una historia larguísima, pero el que lo sistematizó todo fue Aristóteles, otra vez él, hace más de 2300 años. ¿Con qué obra? Con lo que se conoce como el Organon. Ahí sentó las bases. Identificó estructuras como el silogismo, el famoso todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Sí, ese me suena. Ese mismo. Y puso principios básicos, como el de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Lógico, ¿no? Parece obvio. Parece, pero formalizarlo fue un gran paso. Siglos después, gente como George Boole, en el siglo XIX, la revolucionó. Trató la lógica con herramientas matemáticas. El álgebra de Boole. Y eso fue importante. Fundamental. Para el desarrollo de las computadoras, la inteligencia artificial. Hoy la lógica es vital en un montón de campos. Y en administración, ¿dónde se usa la lógica más allá del sentido común? En todos lados donde necesites análisis riguroso y tomar decisiones bien fundamentadas. Por ejemplo. En planificación estratégica, los planes se basan en supuestos válidos, en análisis financiero, qué nos dicen realmente los números y las proyecciones.
Ajá. al resolver problemas complejos, para descomponerlos, analizarlos paso a paso, incluso negociando, para armar tus argumentos y detectar las fallas en los del otro. Es una habilidad clave, transversal. Vale. Para usarla bien, hay que entender cómo se arma un argumento. ¿Nos recuerdas los componentes básicos? Claro, un argumento, en lógica, es un grupo de afirmaciones. Se llaman proposiciones. Afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Exacto. Algunas son las premisas, las razones, la evidencia que das. Y otra es la conclusión, lo que quieres demostrar basándote en esas premisas. La idea es que la conclusión se siga lógicamente de las premisas. Ok, premisas que apoyan una conclusión. Entendido. Ahora, los materiales de la semana 6 y 7 nos hablan de diferentes tipos de argumentos, principalmente deductivos e inductivos. Empecemos con los deductivos. Vale. Los deductivos son, digamos, los más fuertes lógicamente hablando. Si las premisas son verdaderas y la estructura del argumento es válida, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. No hay escapatoria. Siempre van de lo general a lo particular. A menudo sí, o simplemente hacen explícito algo que ya estaba implícito en las premisas. Y ojo, un argumento deductivo es sólido si cumple dos cosas. Es válido y además sus premisas son verdaderas en la realidad. Un ejemplo fácil para que quede claro. Uno válido y sólido. A ver, piensa en esto. Premisa 1. Todos los contratos de esta empresa requieren aprobación legal antes de firmarse. Supongamos que es verdad. Ok, Premisa 2. Este documento es un contrato de esta empresa. Supongamos que también es verdad. vale. Conclusión. Por lo tanto, este documento requiere aprobación legal antes de firmarse. Si las premisas son ciertas, la conclusión es inevitable. La estructura es válida. ¿Y esa estructura tiene nombre? Sí, es un ejemplo de modus ponens, que es si P implica Q y tienes P, entonces tienes Q. Si es válido y las premisas son ciertas, es un argumento sólido. Entendido. Deducción implica necesidad lógica. Y los inductivos son distintos, ¿verdad? Muy distintos. En los inductivos, las premisas apoyan la conclusión, la hacen probable, pero no la garantizan al 100%. ¿Van de lo particular a lo general, entonces? Muchas veces sí. Se basan en observaciones, en experiencias pasadas, para hacer una generalización o una predicción. La conclusión siempre añade información nueva que no estaba contenida estrictamente en las premisas. Ajá. Por eso, aquí no hablamos de validez, sino de fuerza. Un argumento inductivo puede ser fuerte si las premisas hacen muy probable la conclusión, o débil, y es cogente si es fuerte y además sus premisas son verdaderas. A ver, un ejemplo de inducción fuerte. Imagina una empresa. Lanza 10 productos parecidos en el último año. 9 de ellos, 9, superaron las ventas esperadas. Esa es tu premisa 1, basada en datos. Ok, buena racha. Ahora lanzan el producto número 11, muy similar a los anteriores. Premisa 2. ¿Conclusión? Es muy probable que este nuevo producto también supere las expectativas de venta. Es una conclusión razonable, fuerte, basada en la experiencia. Pero no es segura al 100%. Podría fallar por algo nuevo. No. Claro, podría pasar. Entendido. Deducción es certeza, si todo está bien. Inducción es probabilidad. Pero a veces los argumentos parecen buenos y no lo son. Y ahí entran las famosas falacias de la semana 7. Exacto. Las falacias son errores de razonamiento. Hacen que un argumento sea inválido o muy débil, pero ojo, a veces suenan muy persuasivas. Son como trampas para el pensamiento. Se usan a propósito. A veces sí, para manipular. Otras veces se cometen por descuido, por ignorancia. Identificarlas es súper importante para el pensamiento crítico. Los materiales nombran varias. ¿Cuáles dirías tú que son de las más comunes? Esas que nos encontramos, pues, a diario o en el trabajo. Uf, hay muchísimas, pero mencionemos 4 que son un clásico. A ver, 1. Ad hominem, contra la persona. atacar al que habla, no a lo que dice. Exacto. En vez de rebatir el argumento, atacas a quien lo presenta. Ejemplo. No hagas caso a la propuesta de Juan sobre el mercado, si ni siquiera terminó la universidad. ¿Qué tendrá que ver su título con la calidad de la propuesta? Es irrelevante. Vale, ad hominem. Otra. 2. El hombre de paja.
Hombre de paja suena raro. Es cuando distorsionas o exageras el argumento del otro para que parezca ridículo y sea más fácil atacarlo. Imagina que alguien sugiere reducir un poco el presupuesto de marketing Ajá. y el otro salta. Ah, así que quieres eliminar todo el marketing y que la empresa se hunda. Exagera para demolerlo fácil. Ese es el hombre de paja. Ya veo. Tergiversar. La tercera. 3. Ad populum. Apelar a la popularidad. Si todos lo hacen, debe estar bien. Esa misma. Argumentar que algo es bueno o verdad solo porque mucha gente lo cree o lo hace. Ejemplo, todo el mundo en la oficina usa este software nuevo, debe ser el mejor. La popularidad no garantiza nada sobre la calidad real. Cierto. Y la cuarta. 4. Ad baculum, que es apelar a la fuerza o al miedo. La amenaza. Exacto. Intentar convencer con amenazas, con intimidación, no con razones. El típico, o aceptas estas nuevas condiciones o ya sabes dónde está la puerta. No te dan razones de por qué son justas o necesarias, solo te presionan. Reconocer estas trampas del pensamiento parece clave, para no caer en ellas y para argumentar mejor nosotros. ¿Cómo aplicamos todo esto? Vamos a ver algunos ejercicios de los materiales. Por ejemplo, este de semana 6. P1. Si inviertes en bonos, obtendrás un rendimiento bajo pero seguro. P2. Invertiste en bonos. C. Obtendrás un rendimiento bajo pero seguro. ¿Qué tipo es? Ese es un argumento deductivo clarísimo. Sigue la estructura del modus ponens que vimos. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. Y es sólido. Depende. Si las premisas son verdaderas, o sea, si es verdad que los bonos dan ese rendimiento y si de verdad invertiste en ellos, entonces sí, es sólido. La conclusión se sigue sí o sí. Vale. Otro de semana 6. P1. El 90% de los estudiantes de administración de esta universidad consiguen empleo en menos de 6 meses. P2. Tú eres estudiante de administración de esta universidad. C. Es muy probable que consigas empleo en menos de 6 meses. Este es inductivo. Se basa en una probabilidad alta, el 90%. Eso lo hace fuerte. Pero no seguro. No garantiza el empleo al 100%, pero lo hace muy probable. Si las premisas son ciertas, el dato del 90%, y que la persona estudia ahí, entonces el argumento es cogente. Perfecto. Ahora, uno de falacias de la semana 7. Se rechaza considerar la nueva estrategia de marketing propuesta por el equipo de ventas porque su líder tiene fama de llevar un estilo de vida muy extravagante y poco serio. ¿Qué falacia es esa? Clarísima, es una falacia ad hominem. Se está atacando al líder por su estilo de vida, que no tiene nada que ver con si la estrategia de marketing es buena o mala. Es irrelevante para evaluar la propuesta. Último ejercicio, también de semana 7. Un gerente intenta justificar una decisión diciendo: esta es la forma correcta de hacerlo porque es la forma en que siempre lo hemos hecho aquí. Ah, esa es una falacia muy común. Es una apelación a la tradición, a veces llamada ad antiquitatem. ¿Por qué es una falacia? Porque asume que algo es bueno o correcto solo porque es antiguo, porque siempre se hizo así. No da ninguna razón de peso sobre por qué esa forma sigue siendo la mejor ahora. Es un razonamiento débil. Se resiste al cambio sin justificación. Perfecto. Bueno, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde preguntarnos quiénes somos, viendo ideas de Aristóteles, Marx, Sartre. Sí, visiones muy distintas sobre el ser humano. Luego, las herramientas de la lógica, deductiva e inductiva, para pensar con más claridad. Fundamental para estructurar el pensamiento. Y finalmente, identificar esas trampas, las falacias, para no caer en ellas. Exacto, para un pensamiento más crítico. Y todo esto, ¿para qué nos sirve el final? Pues yo creo que es clave ver que no es teoría abstracta, ¿sabes? Entender cómo nos vemos a nosotros mismos influye en cómo organizamos todo, el trabajo, la sociedad, y dominar la lógica, reconocer falacias. ¿Nos hace mejores pensadores? Supongo. Sí, y mejores profesionales. Tomas mejores decisiones, te comunicas mejor, evalúas la información de forma más crítica. Algo vital hoy con tanta noticia, tanta opinión por todos lados. Sobre todo si estás en un puesto de gestión o liderazgo. Son habilidades básicas para moverse en el mundo complejo de hoy. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, volviendo a Sartre, a esa idea de que la existencia precede a la esencia.
que somos libres de definirnos, te dejo una pregunta picando. ¿Cómo crees que el esfuerzo consciente por usar la lógica, por detectar falacias en nuestro día a día, podría influir en esa esencia que cada uno va construyendo? Buena pregunta para quedarse pensando. Una reflexión para llevarse. Bueno, ha sido un placer conversar sobre todo esto. Igualmente, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta la próxima.